Nos vamos directamente a Ecuador. Allí está César García Vélez. Nos tiene una entrevista muy importante. Adelante, César. Gracias, Andy. Saludos a toda Latinoamérica y el resto del mundo. Estamos desde la Universidad de las Américas para dialogar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDLA al respecto de este incremento del impuesto al valor agregado a partir del 1 de abril al 15%. ¿Qué implicancias tiene? ¿Es beneficioso para la economía ecuatoriana en el momento en el que nos encontramos? Son algunas de las incógnitas que vamos a absolver a continuación con Vicente Albornoz. Gracias, Vicente, por la entrevista. Bueno, la pregunta es, ¿esto va a servir al momento en el que vive en el Ecuador este impuesto que muchos han detallado que se trata de un impuesto regresivo? A ver, hagamos un análisis de los pros y los contras. A ver, los contras, nos van a cobrar más impuestos, nos van a cobrar 3 puntos más en todos los productos gravados con IVA. Y eso es importante porque en el Ecuador muchos productos básicos, muchos productos conocidos como de primera necesidad están exentos de IVA. Todos los productos frescos, la carne, los huevos, el arroz, los fideos, la pasta, los tallarines, digamos, están exentos de IVA y por lo tanto el IVA en el Ecuador no es un impuesto regresivo, tampoco es un impuesto progresivo, pero es un impuesto que afecta más o menos en la misma proporción a los ricos y a los pobres por la gran cantidad de excepciones que hay para productos básicos. Entonces, nos van a subir 3 puntos de IVA, nos van a cobrar más impuestos, eso obviamente está en contra de lo que nos gustaría a los consumidores. Obviamente a todos nos gustaría no pagar impuestos y que todos los productos sean baratos. El pro, lo positivo de este aumento de impuestos es que le permite equilibrar un poco más el presupuesto al gobierno. El gobierno lleva 15 años consecutivos con mucho más gastos que ingresos y la diferencia es el déficit fiscal que lleva 15 años en niveles bien altos. Hemos tenido déficit fiscal incluso en años en que el precio del petróleo, que es el principal ingreso del gobierno ecuatoriano, en que el precio del petróleo era alto, hemos tenido déficits. Entonces es el momento de equilibrar el presupuesto. Ya hemos tenido demasiados años déficits, se han acumulado una deuda demasiado grande, hay que equilibrarlo. Entonces, si uno ve los pros y los contras, la balanza debería ser positiva porque estamos dando un paso a equilibrar al agente económico más importante de la economía, que es el gobierno. Muy bien, si hacemos un símil con lo que pasa en la región latinoamericana, y aprovecho la pregunta para desmitificar este tema, porque ha habido argumentos en donde señalamos que economías dolarizadas como la salvadoreña, Panamá, tienen que tener menos IVA. ¿Esto es así o cómo funciona? A ver, cada economía, cada país debería tener el IVA o el impuesto a la renta u otros impuestos que decida que sean los óptimos para su país. A ver, todos los impuestos nos cuestan, nos golpean, hay que buscar aquellos que menos destruyan la producción de un país, que menos molesten a la producción de un país y que al mismo tiempo recauden lo suficiente como para tener un gobierno financiado. Una de las peores cosas que hay en una economía es un gobierno desfinanciado como el que tenemos hoy en el Ecuador. Es preferible, a pesar de todos los costos que tiene, es preferible pagar un poco más de impuestos, pero tener un gobierno financiado. A ver, un gobierno que año tras año, durante década y media, no tiene suficiente para pagar sus gastos, es un gobierno que se va a endeudar en exceso y eso daña la economía. Entonces, en este momento, la balanza se inclina a que deberíamos subir el impuesto al valor agregado. Dentro de la economía ecuatoriana no es especialmente alto y debería ser un aporte para tener algo más equilibrado en las finanzas públicas. ¿No tiene que ver la dolarización? No tiene nada que ver la dolarización. En ese caso uno diría, bueno, los países con euro tienen que pagar más, tienen que pagar menos, los países con libras esterlinas más, menos. No tiene nada que ver, esa es la ventaja del porcentaje, ¿no? Es que 3% es del 3%, no importa en qué moneda lo midamos, 10% es el 10%, no importa en qué unidad lo midamos. Es uno de esos argumentos bastante rebuscados que no tiene ninguna base, el decir que porque un país está dolarizado o tiene euros o tiene pesos, tiene que pagar más o menos impuesto al valor agregado. No, tiene que pagar en función de cuánto gasta su gobierno y en qué gasta su gobierno. Entendemos que el déficit fiscal actualmente bordea los 6.000 millones de dólares. ¿Esta recaudación a cuánto podría ascender si consideramos que va a ser del 15% y se debería destinar exclusivamente al tema del financiamiento del conflicto armado interno o se puede aprovechar esos tributos para otros aspectos? No, a ver, todos los ingresos del gobierno deben financiar sus gastos, no. Es imposible definir este dólar recaudado aquí solo va a gastarse acá, eso es una de las grandes utopías de la economía, porque
porque todos los dólares son iguales, todos entran a una cuenta del Estado y del Estado saca de ahí para pagar todos sus gastos. Entonces, no, esto simplemente debería tener un gobierno más financiado, y un gobierno más financiado también es un gobierno que paga los costos de un programa de seguridad importantísimo para el Ecuador, porque al final el Ecuador, al tener dos vecinos en los cuales se cultiva y se refina drogas, el Ecuador se ha vuelto un sitio de paso de la droga al exportarse al resto del mundo, en realidad a Norteamérica y Europa, por los vecinos que tiene Ecuador, que han dirigido mucho su producción para que salga de Ecuador al resto del mundo, pero en el fondo es producción en gran parte colombiana o peruana que sale a través de Ecuador. Y para luchar contra eso necesitamos recursos, y para tener recursos necesitamos un gobierno bien financiado. En realidad, uno lo que debería es buscar un gobierno fuerte que sea capaz de imponer la fuerza de la ley sobre todo aquel que quiere ir respetar la ley y transportar drogas, incluso si vienen de otros países y van a otros países, y Ecuador es solo un país de paso. Deberíamos lograr frenar eso. Una pregunta compuesta al final. ¿Se debería mantener al 15 por tiempo permanente, o esto tiene que tener una limitación en el tiempo y volver al 13, que había la alternativa dentro de la ley? Esto es una potestad que ha tomado el presidente. Y la última tendría que ver con el tema de la especulación. ¿Cómo evitar eso para que no se genere inflación? A ver, yo creo que debería quedarse en el 15 hasta que el Ecuador no destruya uno de los gastos públicos más altos que tiene. El Ecuador gasta 4 puntos porcentuales del PIB. El antepasado fueron 4.000 millones de dólares en subsidiar combustibles. La gasolina, el diésel y el gas de uso doméstico en Ecuador son mucho más baratos que en la mayoría de países de América Latina. Solo Venezuela tiene combustibles más baratos que Ecuador. Cuando destruyamos esos subsidios que son muy dañinos, se podría bajar el IVA, sin duda se podría bajar, y mucho, el IVA si se lograra destruir esos subsidios. Por ahora no tiene sentido pensar en eso, de manera que yo creería que el IVA se va a quedar en 15% en Ecuador. Y finalmente, la manera de luchar contra la especulación es dejar que los mercados compitan libremente. No tiene sentido pensar en controlar precios, en meterse a controlar producción de empresas, porque eso lo único que hace es desincentivar la producción. Y al final la ciencia económica, la economía, lo que uno enseña en la ciencia económica es que lo mejor que puede pasarle a la economía de un país es producir más. Muy gentil, ahí está Vicente Albornoz desde la visión de la academia de este incremento que va a regir a partir del 1 de abril acá en el Ecuador. Este ha sido el informe desde Quito, Ecuador. Tú continúas, Andy, con más información. Nos vemos más adelante. Por supuesto, continuamos con los títulos más destacados, pero antes te agradezco a ti y por supuesto a nuestro invitado por este contacto y permitirnos ver el panorama de una manera más esclarecida de lo que sucede allí en Ecuador. Hasta la próxima.